Les traigo pura energía positiva, muchachos, y espero que estén muy bien. Continuemos esta aventura y avanzando también aquí y en la vida real. Tengan su vaso de agua, un poco de agua. Y empecemos la aventura. El día de hoy, en la noche número 11, como dice en la esquina superior derecha, vamos a hablar con nuestro perro Koromaru. Koromaru me mira suplicante, quiere que lo saquemos, muchachos. Parece que quiere salir a dar un paseo. Aragaki puede acompañarnos esta noche, excelente. No hay muchas interacciones con Aragaki, salgamos juntos con Koromaru. Espero estén teniendo un muy buen día o una muy buena noche, como estén, que estén muy bien. Well, aren't you happy today? The pooch must have been worried because you were sick so long. No, sí, es cierto, el protagonista estuvo enfermo como 3 días seguidos. I ain't trying to nag, but don't take your health for granted. That special power of yours has been a huge boost to our strength. And it's no secret that Aki and Kirijo have their hands full with their own problems. Oh, Oh, you're back. Jeez, you've been picking up some weird stuff. consiguió otra cosa que podemos vender. Buen perro, buen perro. You hungry or something? Fine. I'll fix you up a good meal when we get back. All right. Let's get the hell out of here. Sí, una muy buena forma de empezar en verdad la sesión. Sacar a tu mascota es una de las cosas más relajantes del mundo y crea un buen vínculo en este caso. Y más si podemos sacarlo a pasear con un amigo o un familiar. Good morning. Volvemos a el colegio. Dice Fuka, buenos días, lobos. Parece que el otoño ha empezado nada más para pasar el tifón. Espero que acabemos esta lucha antes de que llegue el invierno. Seguro que sí. No lo sé. Yo tampoco. Pero me gustaría pensar que sí. Optimista, me gusta, me gusta. Es un día de colegio. Veamos qué nos trae, si hay clase o no. Oh, sí. Profesora Onishi, mucha gente se preocupa por el estrés de estos días. No se preocupen, muchachos, ocupémonos. Bailemos con esta bella música y sigamos. Lo creas o no, llorar puede aliviarlo. Las lágrimas se llevan toda esa tensión. A diferencia del dinero, no hay ventajas en guardar el estrés, pero sí guardar dinero. Cuando la vida se ponga difícil, llora, dice la profesora. O sea, hay veces que sí, hay momentos que hay que llorar, otros que en los que hay que ser fuerte. Por cierto, algo que quizá ya sepas, a veces llamamos a una situación difícil dolor de cabeza, pero el estrés los provoca de verdad. ¡Qué sueño! Cierra los ojos unos minutitos. Nada, vamos a escuchar a la profesora, es un tema interesante. Yes, that's right. Las migrañas son probablemente las más comentadas de todas. Algunas personas son más propensas a padecerlas debido a su personalidad y sus hábitos. También hay cefalias tensionales, que también son muy desagradables. Ni idea de qué son cefalias. Me rasparon en el diccionario. Las cefalias tensionales se producen cuando los músculos de la cabeza se contraen debido a una sobrecarga de tensión. ¡Wow! Ok. Por eso es tan importante que nunca repriman el estrés. Me he obligado a seguir despierto y a prestar atención a clase. A veces hay que hacerlo. No todo el tiempo uno es capaz. Pero ahí va. Vamos aumentando nuestro intelecto. Es el único estadística que nos falta por subir a nivel 6. Muy buen comienzo. Tomemos un poco de agua. Esta música es para bailar. Oh, escuchemos. So, there won't be any more classes this afternoon. Qué bien. But that doesn't mean you're free to goof around. It's time to work together and put away the Culture Festival displays and decorations. Ah. Exacto. I'll assign you into 3 groups for the cleanup. The first group will go to the science lab. Your leader will be... Nosotros.
Veamos. Han cancelado las clases de la tarde, así que podríamos limpiar los expositores del festival cultural. ¿Expositores? Okay, let's hurry up and get this over with. Nos metieron en un grupo con Kenji, el que más hemos ignorado en el grupo. Roger that. Y Kazushi sí es nivel 10, Kazushi sí es un amigo cercano. Got it. I guess this was the photography club's display. Look, I got a pretty good picture of you. Whoa, the guy who took first looks pretty suntanned. That's Hayase. He's crazy fast. Of course, it's only a matter of time until I take him down. Cuando te repares la rodilla. You've already got him beat in the sweaty department. I swear I've never seen you without your gym clothes. Then again, maybe you're the smart one here. Just walking around is enough to work up a sweat these days. Hey, you guys can jabber all you want, but at least keep things moving. At this rate, we'll be here all day. Sorry, Takeba. My bad. Hey, what's got you all worked up? Nothing. Jeez. What? Esto está raro. Yo, I brought the tools and stuff. The nail puller, tape, and If you require a drill, I have one installed. No. Cool, thanks guys. Wait, hang on. Where's the bubble wrap, Iori? bubble wrap? Oh, right, we gotta pack stuff up. Good call, man. You should go get it. You know where they keep that stuff, right? Well, yeah, but you're the one who forgot to grab it. Oh, are you sure you don't want to go? No, man. Ve tú, Junpei. That place is like a paradise, you know? Some fine chicas there, it'd be just your type. Dijo chicas en español. What? No way. You serious? Give me the details, man. Ahem. I believe I asked you all to hurry it up so we could go home. Oh, sorry, Yuka-san. Man, talk about an ace directive. Ha. I heard that. Jeez, how stupid can you be? Junpei? More like Stupei. Todo el mundo le dice eso. En vez de Junpei, Tontei. De tonto, por si no se I'm sabe. getting deja vu. Fine, I'll go to the supply room later. Still, it's a real shame the Culture Festival fell through. There were so many cool events I was looking forward to, like the stand-up comedy duos. They said it was going to be open mic, so I was planning on trying it out. Oh. Oh, really? With who? You? What? Wait, me? You're gonna just push me on stage without even saying anything? I'm just messing with you. It was actually Miyamoto. Who, me? Hell, Just another joke. Chill out, guys. Me parece que esta interacción es bien curiosa porque a nosotros en este universo, en este Let's Play, en este canal, no nos cae bien Kenji. Y por ahora todas las personas que están aquí, Kazushi, Junpei, Yukari, nadie le cae bien Kenji. Nadie le gusta Milhouse. I'll do it with you then. What? Ni de broma, Kenji, no nos cae bien tampoco. What? You too? This could have been our ticket to stardom. You all suck. Nadie le cae bien, Kenji. Tal vez tenga una historia interesante, pero está muy obsesionado con vamos por chicas, rumores de chicos. Hemos terminado de limpiar sin mayor problema y sin Kenji. Bueno, interesante. No esperaba que hubiera una clase tan interactiva en este episodio. Las clases han terminado por hoy. Algún día
Algún día, Aegis, algún día descubriré cómo hacerte más humana. Greetings. Fue un tifón de proporciones considerables. Creía que el instituto sufriría algunos daños. No obstante, me equivoqué. Debieron de construirlo con materiales resistentes. Aún le falta para poder hacerse pasar por humana. Parece que todavía no entiende sentimientos y conversaciones normales. Tengo que arreglar esto. Si lo hiciera, podría forjar un vínculo con ella. Oh, man. Algún día lo haremos. Mientras, como les dije, continúa la aventura con Yukari. Arreglamos ese vínculo invertido al usar la opción retroceder, porque el videojuego requería que nos disculpáramos 3 días. 3 días, decir lo siento por salvarle la vida. Echamos el tiempo para atrás y arreglamos eso. Dice Yukari, oye Lobos, Hey, sobre lo del otro día, perdona, ¿estás libre ahora? Me gustaría aclarar algunas cosas contigo. Podemos mejorar más con la persona Narciso y creo que mi relación con Yukari se estrechará pronto. Yeah. ¿Pasar un rato con ella? Por supuesto. thanks. Gracias. Entonces, ¿podemos subir a la azotea? Vamos a ver de qué será. Hey. Do you remember when those guys stole my wallet and you came to help me? Sorry I got so mad at you. I was just frustrated. I don't like having to depend on other people, but it ended up happening anyway. You know, I couldn't say it at the time, but I'm actually glad you came. Honestamente fue una interacción muy buena. Le salvamos la vida. 3 ladrones le quitaron su, en este caso, cartera. Yukari los estaba confrontando, estaba sola. Y llegamos como si fuéramos John Wick. Y fuera de cámara le partimos la mandíbula, la cara, todo. Y Yukari se ofendió porque dijimos la verdad de que necesitaba ayuda. Eran 3 hombres versus una mujer. Ahí hubiera sido peligroso incluso para un hombre. Pero el poder del guión nos dio la fuerza para ganar. Maybe because it's you. Oh, So, I want to thank you properly. Thanks for your help back then. I really appreciate it. oh, tan bella. No hay de qué. Nada. Gracias a ti también. Quisiera decirle gracias a ti también, pero no sé, como que gracias. Bueno, gracias en verdad por ser tan amable, por disculparse. Gracias a ti también. What do you think you need for? Yukari parece aliviada por haberse desahogado. Oh, ese fue lo mejor de toda esta interacción. Que se arreglara nuestra relación. Parece que cada vez estamos más unidos. Oh. Rango número 6. Lo más rápido que podamos. Subamos lo más rápido que podamos a nivel 10. Yeah. Whew, that's a big weight off my shoulders. Let's head back down. The roof doesn't get a lot of foot traffic, so I think it's a good place to have serious conversations. Y con una muy buena vista. But couples tend to sneak up here too. If anyone sees us, the rumor mill might go crazy again. Eso sería lo peor. Wouldn't that be annoying? You know, if people assumed we were dating. Yo creo que podríamos hacerlo realidad. No me importaría. Really? I'm not sure if you're being brave or oblivious. Still, that's something special about you. You don't get bogged down by what other people think. Nunca. No se preocupen lo que piensen los demás. Solo de sus seres amados en el mejor de los casos. Pero sean genuinos, sean quienes son.
know, they say a sneeze means someone's talking about you. Well, it's probably nothing. Sean ustedes mismos, pero siempre traten de mejorar. Let's head on home, yeah? Eso fue una buena resolución. Yukari y yo volvimos a la residencia juntos. Man, eso fue excelente. En verdad que me parece mejor tener esa interacción de manera más natural a como el juego quería, que fue que nos penalizó y todo, pero ya eso quedó en el pasado. Ken Amada nos saluda. Oh, hola. Lobos, ¿podemos ir a la Torre Tártaro esta noche? Cada vez hay más cosas, así que quiero prepararme para cualquier cosa. Avísame si vas al final, ¿ok? Por hoy no, por hoy no, Ken. Vamos a conversar con todos, pero por hoy no. Junpei, ¿qué dice el amigo Junpei? Yo. Hey, Víctor, ¿qué pasa? Estoy bien. No hay nada malo de estar bien. Al fin y al cabo, hay gente que necesita de mi energía positiva. Oh, Junpei. Ya no está hablando tanto de Chidori, eso es en gran parte bueno. Yukari. Yo. No, tú no. Yukari. By the way, El otro día vi a Corocito comer algo que no era su comida de perro habitual. ¿Sabes quién fue? A lo mejor alguien se la preparó. Se lo veía tan feliz porque estaba comiendo algo que no era su comida de perro, sino comida de humano. Ken, creo que voy a ir tirando a mi habitación. No te preocupes, soy así, se duerme temprano. Es raro, pero también es raro, eso es cierto, él es muy raro. Mitsuru. Dicen que los informativos que el número de perdidos no para de aumentar otra vez. No estaría mal oír buenas noticias de vez en cuando. Sí, hay que esforzarse para eso. Tenemos un mensaje de un restaurante, Akihiko. Isn't that right? Mitsuru dirá lo que quiera, pero solo quedan 3 sombras. Cuando nos libremos de ellas, se acabarán los perdidos. Solo hay que esforzarse al máximo, un poco más. Buenas y sabias palabras. Por ahora, Shinjiro. Disculpen, muchachos, me aclaró la garganta. Shinjiro dice: oye, ¿tienes tiempo? Quería ir a ver las plantas de la azotea. Sí, sería bueno. Aragaki parece decidido. Aragaki podría obtener una habilidad pronto. ¿Tú también vienes? Por supuesto. Yeah. Muy bien. Vamos. Qué loco. Va a ser una conversación única entonces. If this keeps up, we'll be in good shape. If there are any crops that are bruised or misshapen, give them to me. They'll still taste fine. Nothing beats eating them freshly picked. Oh, right. Don't just leave the stems and roots laying around after harvesting the crops. Take them out and replace the soil right away. You can't replant anything until you do that. Ok. Una vez que quitas una planta, no es como que bueno, ahora plantar otra, ya va. Hay que mover la tierra. Esa tierra tuvo bastante trabajo, sufrió bastante. Entendido. Qué desperdicio. Qué fastidio. No, man. Entendido. Súper interesante. I'm glad you pick up on stuff so quickly. Less trouble that way. You're great to work with. Unlike a certain someone. Debe estar hablando de, en este caso, de nuestro amigo boxeador. You know, I only started this on a whim, but it's worth it every now and then. Even someone like me can, well, how do I put this? Growing something lets you see the result of your labor, so you feel like you built it with your own hands. Totalmente de acuerdo. Its life cycle ends once you eat it, though. Es nuestro sustento. Recordaremos estos momentos con cariño. Es nuestro sustento. Yeah, true. We get hungry just being alive. So I guess they play their part. Even if someone disappears, maybe they can still leave something behind. Oh.
Nothing. Just talking to myself. Guess that ain't really like me. Shinjiro me cae bien. Honestamente entró tarde en el equipo, la historia lo introdujo tarde, pero a algún personaje le tenía que tocar eso. Cuidar de las plantas le ha servido a Shinjiro Aragaki para darse cuenta de una cosa. Oh, habilidad nueva, autovigorización. Aumenta temporalmente tu ataque y defensa al empezar el combate. Eso es muy útil. I ended up saying a little too much today. Break time's over. Let's get back to it. Super cool interacción. He regado las plantas con Shinjiro Aragaki. Alright. That just about does it. Thanks for your help. If you ever do this again, I'll join you. Time to head back. Man, buena interacción. En verdad que pudo conocerse de su personalidad que piensa más cosas profundas de lo que deja pensar, de lo que se deja ver. Pero continúa la aventura, otro día de clases. Oigo a la gente hablar. By the way, Alumna habladora. ¿Es cosa mía o cada vez hay más gente que acaba inconsciente? Las noticias no hablan de otra cosa. Todo esto me pone de los nervios, dice su amiga alumna ruidosa. ¿Y si empieza a pasar en todo el mundo? what? Oye, no digas esas cosas. Parece que el número de gente inconsciente está aumentando de nuevo. Ha sonado la primera campana, muchachos. Es hora de volver a clase, pero con esta música. Las clases han terminado por hoy. Y no está Yukari, está Kenji, pero por ahora no. ¿Qué dice el alumno indiferente? El festival cultural es un problema, ¿no crees? Quiero decir, siempre está esa persona que se emociona demasiado y acaba involucrado en todo el mundo. Por cierto, yo no soy ese tipo de persona. Qué loquillo. Salgamos de clase y veamos qué interacciones hay. En el último episodio le salvamos la vida a un gato. Y... quisiera como que poner el mapa, pero ahora que lo pienso, con nuestro nuevo valor podemos crear un nuevo vínculo. Dice Fuka. Oh, hola lobos. ¿Tienes muchos problemas? Si por casualidad tienes hambre, tengo tiempo. Oh, genial. En ese caso, ¿me haces un favor? A ver si puedes probar la comida que he preparado. Sinceramente, no confío mucho en mis dotes culinarios, pero hoy creo que me ha salido bien. Esto me da muy mala espina. Por ahora tengo suficiente valor para poder probar la comida de Fuka. Bueno, ¿lo vas a probar? Muy bien. Oh, gracias. Acompáñame. Esto es interesante, vamos, totalmente nuevo. Sorry, I know you probably aren't very hungry at this hour. But, I'd be happy if you'd maybe give it a taste, if that's okay. La friembrera es un caos de ingredientes mezclados. La friambrera creo que es como el plato que tengo en las piernas. Parece que no me ha quedado otra que comérmelo. I used vinegar as a base for relieving fatigue, and then added a bunch of citrus. Vinagre y luego uso cítricos. You know, just some simple, light flavors. Tiene un sabor potente. I want your honest opinion, okay? How was it? Dice Fuka que quiere nuestra opinión sincera. Las primeras opciones son quedarse callado. La segunda, está asqueroso, no le vamos a decir eso. La tercera es, no está mal para una principiante. Really?
Please, let me know if there's anything I can improve on. Actually, you don't look so well, leader. Wow, miren la cara del protagonista. Oh, Oh no, what do I do? I'll go get some water. Wait right here. se está desmayando. Así de mal sabe. Hay varios chistes de personas que he visto que... I'm sorry I made you taste test my cooking. No sé si será un comentario de un chiste interno de los escritores o si varias mujeres japonesas, algunas no cocinan bien. I just figured that I could count on you for an honest opinion. Well, thank you for your time today. En Persona 3 hay un chiste de eso. En Persona 4 vi un chiste de que las protagonistas, las personajes Chie y Rise y Yukiko también cocinan mal. En el 5 creo también que hay personajes que mujeres que cocinan mal. Es un chiste de la serie, así. I'm going to keep at it. I should focus on making it edible first, though. Me siento un poco más unido con Fuka. Oh, vínculo nuevo. I am thou. Thou art I. Thou hast established a new bond. Eso es cierto. Thou shalt have our blessing when thou choosest to create a persona of the High Priestess Arcana. Sacerdotisa. Rango número 1, sacerdotisa, Fuka Yamagishi. Ok. I'll see you back at the dorm. Súper bueno. Veamos cómo sigue su historia. Y esperemos que cocine mejor. He decidido volver también a la residencia. Episodio con avance en la historia. Tomemos un poco más de agua. Tengan su agua, su comida, muchachos. Relájense. Welcome back. Dice Junpei, ¿qué pasa, amigo? Pronto habrá luna llena, en 9 días exactamente. Y como Chidori está mejorando, creo que debería empezar a entrenar otra vez. Ay, Junpei, estabas tan bien sin mencionar a Chidori en 2 episodios. Además, esos raritos con apatía están apareciendo por todas partes. Hay bastante en la calle hoy en día. Sí. Muchos, para mi gusto. Hay unas promociones aquí de juegos. Oh, pero podemos hablar con Ken. ¿Quieres ver otra vez la película de videojuegos que vimos la otra vez juntos? Justo he alquilado otra película de la misma saga que me apetece verla en algún momento. Ver una película de detectives con Ken Amada podría ayudarme a mejorar mi coraje. En internet tiene muy buenas críticas, así que seguro vale la pena verla. Honestamente tenemos el coraje al máximo, pero vamos a ver la película con Ken. Ok, yo la pongo. Y pedimos la sala, si todo el mundo fuera de la This sala. character really drinks a lot of alcohol. When you grow up, are you going to drink alcohol too? Sí, prefiero evitar el alcohol. ¿Y tú? Es de mala educación responder una pregunta con otra pregunta. Uno de adulto, yo he tomado el alcohol, pero no es como que también voy a beber alcohol. Hoy en día ya no, tengo meses, casi un año que no tomo. Prefiero evitar el alcohol. But don't they say it's sometimes necessary to drink for work? What? And that sometimes it's hard to say no. Being an adult is all about taking the shots you're given. Esto es algo japonés, o sea, literalmente en Japón tienen una cultura, 2 segundos de explicación, en la que estás trabajando, trabajas horas extras porque tienes que decir que sí. Y después de trabajar, el jefe viene y te dice, hora de beber. Todo el mundo de la oficina, acompáñame a beber. Y, como dice aquí, no pueden negarse, es lo que hay que hacer. Eso es malo, pueden totalmente negarse. Oh, I just made a pun, didn't I? Alcohol has a very mature feeling about it, doesn't it? I don't think I'm a fan of all the rowdy parties, but
having a nice glass does look kind of cool. De vez en cuando sí, una o dos. Speaking of, remember that bar scene? Wow, it's late. Watching those bonus clips took longer than I thought. Creo que mi coraje ha aumentado tras ver cómo vive un hombre con convicciones y alcohol. Mejora nuestro coraje, pero ya somos lo más posible y valiente del mundo. Debería decir Rambo en vez de fuera de series. It's about time I head to bed. Good night. Descansa, Ken. Muy buena interacción con él, aunque como vimos ya no vamos a mejorar en el coraje. Entonces tenemos que mejorar el intelecto y bueno, volvernos más fuertes. Let's get on with today's lesson. Ay, el profesor que más detesto. Profesor Edogawa, siéntense que vamos a empezar. Esta clase suele ser de matemáticas, ¿no? Señor, no ha dado matemáticas en todo el año. El profesor Miyahara no se encuentra bien, así que lo sustituiré yo. Ah, ok. ¿Cómo esperaban una lección de matemáticas? Hablaré de numerología. Ay, Dios santo. Esto técnicamente incluye las matemáticas, pero no lo enseñan en el colegio, la numerología. La numerología es un tipo de magia que ve el mundo a través de un sistema de números. Esencialmente, sus practicantes convierten la materia en números. Los números tienen poder, por lo que los numerólogos lo aprovecharon. Se dice que el primer gran numerólogo fue Pitágoras. Puede que os suene por el teorema de Pitágoras, pero también es bastante famoso por practicar la magia. Sí, profesor, sí. Sus alumnos y él investigaron lo que ahora se llama pitagorismo. Se dieron cuenta de que todo lo que existe en este mundo corresponde a un número. Consideraban masculinos los números impares y femeninos los números pares. También verificaron la existencia de números sagrados y no sagrados. Los pitagóricos se centraron en los números 1, 2, 3 y 4 porque suman 10, que se representa la plenitud. ¿Qué? Consideraban que estos 4 eran los números sagrados, los más importantes de todos, los que acabo de nombrar. Se los conocen como tetraquis. Más tarde, otros se basarían en los fundamentales numerológicos que sentaron los pitagóricos. Incluso recientemente se han realizado estudios sobre la relación entre los nombres y los números. Menos mal que está esta música para escuchar de estos temas. Comentemos esto en detalle, ¿ok? Les enseñaré un método para interpretar el significado de su propio nombre. No olviden contar con vuestro segundo nombre también. Convertir cada letra en un número 1. A1 es A, 2 es B, y así sucesivamente. Luego, suman todos los números. Si una letra tiene un número de 2 dígitos, como las 14 para la N, súmenlo para obtener un solo número. Profesor, no entiendo. Sigue sumando estos dígitos hasta llegar a un número final entre el 1 y el 9. Al conocer o reflexionar sobre las propiedades de ese dígito, podrías concluir las características de la persona en cuestión. En resumen, su número representa su personalidad general. A ver, ¿qué estás preparando atención? Espero que hablar de números no los haya dejado bobos. Este profesor, oh man. Veamos una prueba para comprobar si han escuchado. Si ellos se equivocan, los números que los percibirán hasta mientras duerman. ¿A quién elijo? Le preguntaré a Lobos. Profesor, ¿cuál es el conjunto de los 4 números sagrados en numerología? Tetratroxina, tetracan. Esto de hecho es un ataque que puedes usar en el modo pelea. Y tetraquis. Es la tercera opción, presta atención. Pero por si acaso usemos el internet. Ahí está. Opción T, tercera, profesor. Correcto. Las tablas acuariales predicen que tu futuro feliz para ti.
Un poco más sobre la numerología y los nombres de antes de acabar. Ok, escuchemos. La numerología también sirve para discernir en alguien en su interior, su imagen pública y el futuro, etc. Conviertan los vocales de sus nombres en números y súmenlos. Eso revela su interior. Luego, háganlo con las consonantes para obtener la persona que muestran en público. El mismo método muestra de fecha de nacimiento les dará el futuro. Honestamente, estos temas son complejos y no los comparto, pero los muestro. Es lo que está mostrando el juego. No olviden usar las fechas de la época cristiana en los cálculos. También se puede calcular la compatibilidad con alguien mediante la numerología. Al sumar los dígitos de las fechas de nacimiento de ambas personas, yo he escuchado eso, que las personas que creen en numerología vienen y en este caso, estoy con esta chica, por ejemplo, me gusta mucho, pero los números no son buenos, entonces tengo que dejarla, algo así he escuchado. O, esta chica no me cae bien, pero tiene los números, entonces tengo que estar con ella, así me guste o no. Cosas locas he escuchado. He respondido correctamente. Los demás en clase me miran con respeto. Pero somos ya carismáticos. Las clases con ese profesor duran. Como que duran mucho. Y ahí está Yukari. Hay varios tomos de manga. Leí sin querer lo que había en el estante. A saber quién ha dejado estos tótems y libros de manga. Yukari. Hola, lobos. ¿Vas a volver a casa solas? Te acompaño. Parece que Yukari quiere volver a casa conmigo. No creo que mi vínculo con Yukari se fortalezca más aunque pasemos tiempo juntos. ¿What? ¿Pasar un rato con Yukari después de clases? Sí. Eventualmente eso va a cambiar. Eventualmente podremos subir de nivel. Genial. Vamos a algún sitio. Salgamos con ella. La llevamos a la tienda que nos hemos tomado como 1000 cafés. Mi vínculo con Yukari se estrecha a medida que paso tiempo con ella. Siento que nuestra relación se fortalecerá pronto. Ya es casi de noche. He decidido volver a la residencia. Tomemos un poco de agua. Qué rica es el agua. Oh, you're back. Shinjiro Aragaki. Oye. Así saluda a él. Por ahora, saludemos a Koromaru. Parece que Koromaru está de buen humor. Y salgamos a la calle. Es momento en este caso de hacer unas pequeñas compras. Salir a la calle con esta música. Y vamos a hacer una actividad distinta esta noche. Ya hemos sacado el perro, ya hemos visto películas, ya hemos cuidado de las plantas. Veamos en este caso. Me parece tener todas las medicinas, pero por si acaso veamos qué hay en la tienda. Dueño de la farmacia Oige. Hoy en día se suelen comprar vitaminas y agua mineral. En antaño no se apreciaba, pero eso ha cambiado. A mi negocio le viene bien, pero es algo triste. Pero bueno, dice mucho pero. Ya está. Echa un vistazo con calma. We're having one big sale today. You can't find prices lower than here. Veamos. Esto es restará 100 puntos de vida a un aliado. Esto es a todos, pero tendrá algo de 200. No. It's gonna be false. How many? Compremos 4 de estos. You made up your mind? Y 7 que recuperan todos 100 puntos de vida. Todos los equipos. Thanks for coming.
Comida de gato. Ya terminamos de alimentar a todos los gatos, pero por si acaso. Which ones? That's all you want? Eggs? Cura manipulación, cura veneno. Which ones? That's all you want? Eggs? Tengamos 7 Made up your mind. That's all you want? Thanks for coming. de todas estas cosas, que creo que lo está cubriendo la cámara. You made up your mind. You sure? Thanks for coming. You made up your mind. You sure? Thanks for coming. Muy bien. Which ones? You thanks for coming. Excelente. Ya con todo esto, Done already? ustedes pensarán, salgamos. Víctor, gastaste todo el dinero. Y sí, pero hay más dinero en este caso por vender. Vamos a la tienda de policías. Aún me parece muy loco casi que la gente de policías nos esté ayudando y no sepa que nada del mundo mágico. Agente Kurosawa, por algún motivo hemos recibido un montón de muñecas misteriosas. ¿Sabes algo al respecto? What? Tu cara lo dice todo. Anda, llévatelas. 4 homúnculos, eso es muy útil. Nos protege de los ataques de muerte instantánea. Aún hay más. El otro día encontraron a la alumna que desapareció. Intenté interrogarla, pero esa fue la persona que salvamos en Tártaro. Sus respuestas eran un sinsentido. Dijo que unos críos la habían salvado del ataque de una cosa negra. Nos dejó una recompensa, así que te la daré. Talismán mágico, veremos eso después. Aún hay más. El otro día encontraron a una persona desaparecida. Por algún extraño motivo, dejó un montón de dinero. Al parecer, era el presidente de una empresa. Se mostró bastante discreto para lo vanidoso que era. En fin, la policía no puede aceptar recompensas económicas. Así que toma. ¡Wow! Yo venía con la intención de vender unas piedritas y el videojuego nos dio $100,000 japoneses, 100,000 yenes. No puedo ofrecerte mucho, pero encontrarás lo que necesitas. What'd you bring? Vendamos lo que tenemos. Wanna sell in bulk? All right, I'll take that. Y compremos. Veamos lo que hay. What are you looking for? Por ahora tenemos nosotros la mejor arma. What are you looking for? Yukari también. Estos eran 2 segundos. A X. Estamos todos bien. What are you looking for? Armadura también, ¿verdad? What are you looking for? Sí. Por si acaso tenemos ese dinero. What are you looking for? All done here? Bien. Fue bueno que nos reportáramos para tener las recompensas y ver que la gente que salvamos está agradecida. Salgamos de la tienda. Come back soon. Vuelve cuando quieras, muchacho. Muchas gracias, agente Kurosawa. Y la música toda relajante. Bien. Con todo ese dinero, hora de jugar videojuegos toda la noche. Game Parade. Tienen distintas máquinas de videojuegos recreativas. ¿Debería pasar la noche jugando videojuegos? Por supuesto. Hay 2 videojuegos. Uno se llama La Respuesta Eres Tú. Saca a relucir tu conocimiento en un concurso de preguntas. Tu intelecto aumentará. Necesitamos eso. Y el segundo videojuego es La Casa de la Suerte de Edgar. Un juego de adivinación que te lee el alma. La magia de la persona equipada aumentará. Entre un juego de adivinación y un concurso de preguntas, por ahora me gustan esos. La respuesta eres tú. Entremos a videojuegar. He probado el juego de preguntas. La respuesta eres tú. He aprendido de mis respuestas erróneas y he obtenido nuevos conocimientos. Bastantes puntos de inteligencia. Eventualmente subiremos de intelecto. Será un muy buen día, una muy buena noche. Hoy y siempre, muchachos. Esforcémonos. Bellas canciones desde noche. Bellas canciones cuando vamos a clases.
Este juego es una obra de arte. Me encanta compartirlo. Tengo un mensaje de texto. Es de Chihiro. Dice, perdón por molestarte. Hola, soy Chihiro Fushimi. ¿Quieres que vayamos juntos a algún sitio? Siento no habértelo dicho antes. Si tienes tiempo y te interesa, avísame antes de que termine la tarde. Gracias. Chihiro, yo siento que pronto tendremos que mandarla, muchachos, a la zona de los amigos, a la friendzone. Por ahora no. Por ahora empecemos nuestro domingo con calma. Veamos quién está disponible. Pero ha sido una muy buena sesión. Hoy no hay clase, es domingo. Y casi comienza el programa de teletienda. Veamos qué mensajes tenemos. Un mensaje de nuestra amiga online. De Chihiro. Vamos a ver, vamos a ver. Veamos quién hay afuera este domingo en la residencia. Por aquí abajo. Señores, casi todo el mundo. Dice Fuka. Amada está muy triste últimamente. ¿Qué mosca le habrá picado? No sabría decirte. What? Vamos a buscarlo en su cuarto. Ahí está. No está en el cuarto. Dice Ken. Creo que me voy a ir a mi habitación. No te preocupes, soy así. Miren su cara. Es un domingo. Son las 12 de la mañana. Y ya se quiere dormir. Esto está raro para un niño y para todo el mundo. Pero para un niño, ¿me entienden? Los niños tienen tanta energía. Usualmente los domingos están, quiero ver jugar. Entonces es raro, 100%. Aegis. Es complicado determinar la fuerza de una sombra. Y más la de las últimas 3 que quedan. Lo más seguro sería prepararnos y entrenar en consecuencia. Vamos bien. Dice Shinjiro, el amigo Shinjiro. Qué problema esas 3 pares de enemigos que quedan. Además de pelear contra sombras, también hay que encargarse de Strega. Oh. Entrena todo lo que puedas. Luego será demasiado tarde para arrepentirse. Dice Mitsuru. Salud. Sé que ya no hay remedio, pero ¿no te da pena que se haya cancelado el festival cultural? No. Por supuesto. No, la verdad. Ya veo. No pasa nada. Salgamos de la casa, de la residencia, agarremos sol y veamos qué actividades hay por hacer. Hoy es un domingo. Podemos comenzar un nuevo vínculo con Mamoru Hayase, el corredor. El joven delgado. No. Supongo que podemos juntarnos con Shinjiro. Veamos. Vamos a ver, paso a paso. Viajemos en metro. Oh. Qué raro, usualmente me deja en otro lado. Shinjiro es por acá. Afuera de la estación. Y... oh, no está disponible. Fuck. Bueno. Oh, pensaba que era... esta música es bien relajante. Un poco de agua. Técnicamente podemos juntarnos con nuestro amigo Maya. Creo que esa es la única opción que podemos hacer. O bueno, había visto una opción que era para salir con ¿cómo se llama ella? Con Elizabeth. Y supuestamente eso no nos quita tiempo. Comprobemos eso, muchachos. Elizabeth. Marvelous. Puede que llevas una vida plena en la que cuidas tus vínculos y te esfuerzas por superarte. Más que una recompensa, eso es así un regalo. Tómalo. Nos recompensa. Todavía no puedo prever los límites de tu potencial,
Estoy deseando ver cuánto más puedes crecer. ¿En qué puedo ayudarte? Proponer salir con Elizabeth. I've been waiting for you. Estaba esperando que me lo pidieras. ¿Nos ponemos en marcha? Ha pasado tiempo desde que nos dijo que podíamos hacer esto. Es la primera vez que salimos con ella. Oh my, an encounter with one of your world's exquisite treasures, right out of the blue. So this is the fountain. It makes sport of water a precious resource and the very foundation of life. Such a sinful form of art. I've heard of its mystical powers, wherein those who offer coin may have their wishes granted. Que si le tiran monedas, se cumplen sus deseos y Elizabeth... Oh, escucho de sus poderes mágicos. Eso es superstición. Puede ser... Tranquilízate. No, voy a decirle puede ser. Then I must try my hand at this. Fortunately, I anticipated this and brought a hefty sum of coins. 2,000 of your 500 yen coins to be exact. I shall make an opening bid of 1 million yen. Wow. Oh! I was so caught up in the excitement that I started tossing coins without giving my wish any thought. This won't do. I shall give it more careful consideration before I return here in the near future. Es tan raro verla fuera del cuarto de Terciopelo, pero sus interacciones son bien buenas, son inocentes. What is this facility here? I see there's a gentleman inside with quite the stern face. And these photographs displayed so prominently. Most wanted. Reward. Would it be correct to presume that these are your version of my subjugation requests? Pues sí. A ellos no hay que matarlos. No estoy seguro. Vamos a decirle, pues sí. What do they use as proof that the target has been subjugated? If they truly parallel my requests, then do they require a piece of the body? Me encanta lo oscuro que es ella. My interest has been piqued. Y sigue notando cosas. This edifice over here, is this what you call a club? Dancers dictated by the sway of one's inner passions. A subterranean garden flourishing with uninhibited desires. Oh no! It's closed right now? Sí, la mayoría de los clubs están cerrados de día y de noche. Es que se pone la música, es que la gente se reúne. Oh, what a pity! I had hoped to become part of the scene. Woo! Sí, se puso a bailar aquí en plena calle. Well, that was quite satisfying. But I'm overwhelmed. Everything looks so new and inviting. Everywhere I look, something catches the eye. If you don't mind, could you perhaps recommend our next activity? Ok. Vamos al karaoke. Vamos a los recreativos. A los videojuegos. This arcade. I have heard of it before. If I am not mistaken, it is a playground where one sports with electronic fairies in exchange for tokens. Eso es correcto, Elizabeth. They may also have games where one controls a crane's claw to win prizes. I'm eager to see it in action. Excuse me,
would you mind waiting for a moment? Oh, ¿qué habrá pasado? I hadn't noticed there was a fountain on this side as well. Quiere pedir deseos ahí también, creo. Oh. Yet another fountain on the opposite side. I see. So this place plays host to a trinity of fountain spirits. Toda inocente. I apologize for the wait. Let us continue. This mechanism. Am I correct to assume that I ought to punch this area with all my strength? Thank you for the invaluable experiences you've shared with me today. I consider this mission a complete success. Me ha gustado hasta ahora las interacciones. Ha durado bastante y me ha gustado mucho cómo ha opinado de la tienda, de policías, el club de adultos y todas las fuentes. Le da personalidad a un personaje que de por sí Elizabeth no tiene muchas oportunidades para hablar, ¿me entienden? Me gusta mucho en verdad haber mostrado eso. Lo haré más, lo haré más. This may sound forward, but I'd like for you to accompany me again sometime. Totalmente. He vuelto a la habitación de terciopelo con Elizabeth. ¿What? ¿Qué? No me esperaba eso. He vuelto a la residencia. ¿What? ¿Será que tengo que hablar con ella y decirle algo? Gracias por lo de antes. Y bien, ¿en qué puedo ayudarte? Oh. Very well then. Y es como dijo ella, que eso no va, en este caso, quitarme tiempo. Wow, o sea, puedo tener todas esas interacciones y de hecho no avanza el tiempo. Eso está muy bien. Sigamos, vamos a ir a la residencia. Y ya que es un domingo y no hay clases, no hay colegio, ya hemos ayudado a todo el mundo, tanto en nuestro perro, nuestra mascota, nuestros amigos y nuestras plantas. Yo creo que nos hemos ganado un sólido domingo de videojuegos online dentro del cuarto. Entonces, veámoslo. Hoy no hay clases. Me he hecho una siesta. No. Había dicho videojuegos. Ok, eso estuvo cerca. Escritorio. Puede que Maya esté conectada a esta hora. Siento que podemos mejorar más rápido gracias a la persona Kurama Tengu, pero nuestro vínculo aún no se fortalecerá. De todas formas, es bueno en este caso avanzar ese vínculo. Creo que voy a pasar el día jugando videojuegos en línea. Es muy cool. Los videojuegos en línea son muy buenos, pero a mí me gustan más los juegos single player, de solo uno, la historia. Estoy en la mazmorra Shinagawa. Veo a Maya. He charlado un rato con mi amiga Maya. Nuestro vínculo se está fortaleciendo. Siento que nuestra relación se fortalecerá pronto. Ya casi es de noche. He decidido desconectarme y salir de mi habitación. Bueno, mírenlo así. Salimos un temprano en la mañana, hicimos unas diligencias, compramos unas cosas, jugamos videojuegos y luego salimos del cuarto. Eso es perfecto, domingo. Hello. Dice Ken, ¿has estudiado algo? Estudiamos fue cómo ganarle a Leroy Jenkins, referencia a personaje no de videojuegos, pero sí de la comunidad online de memes de videojuegos en línea. Men, vamos a comernos algo relajado. Es exactamente lo que necesitamos esta noche. Comer algo que mejore nuestra inteligencia. Veamos. Y además de eso, hacer juego de rol. Todas estas noches hemos estado ayudando a los amigos. Vamos en este caso a comernos un pequeño sushi. Restaurante Wakatsu. ¿Debería pasar la noche aquí?
plato prodigioso o menú completo de marisco. Vamos a pedir el plato más caro. Un menú repleto de marisco que hará que tu cerebro se ponga en marcha y aumentará tu intelecto. Justo lo que necesitamos. Veamos. He pedido un menú completo de marisco. Noto el omega 3 dentro de mi sistema. Ahora soy capaz de resolver cualquier problema. Vamos, vamos, que suba, que suba. Ah, cerca, cerca. Paso a paso, tenemos que avanzar así. Paso a paso nos agarró la hora oscura. ¿Qué cosa rara está pasando hoy en día? Está cerca la luna llena. Good evening. I'm sure I don't have to tell you this, but there's only one more week until the full moon. Eso es cierto. I hope nothing serious happens. But you can never be sure what the future holds. Be careful out there, okay? ¿Quién será este niño que solo sale en la hora oscura? Solo lo hemos visto en la hora oscura. Y que nos advierte tanto de cuándo viene la luna llena. Remember, I'm always looking out for you. Exacto. We'll meet again. Tengo como que 70 horas de juego. 44 partes subidas en el canal y vienen más. Pero ni idea de quién o qué es este niño enigmático. Oigo a la gente hablar en el colegio. By the way. Alumna habladora. En mi barrio hay gente con esos síntomas. Yeah, exactly. Y en el mío, qué miedo. Dicen que por la televisión que no es algo contagioso, pero tengo la sensación de que esto señala el fin del mundo. No lo digas, ni en broma. Es imposible que el mundo se acabe. Ha sonado la primera campana. Los casos de apatía están afectando a la gente. Todo el mundo está teniendo así preocupaciones, miedos. Volvió un profesor normal. Profesor Miyahara, ya hemos hablado de que cualquier número dividido por 0 es indefinido, ¿verdad? Ah, no, era la otra clase. En fin, lo que acabo de decir. Así que avancemos. Para la próxima, la respuesta es 8. ¿No crees que el 8 es un número de los más interesantes? Casi tanto como la colita del 9. Y el número 2. No hay mucha gente que lo aprecie, pero el 2 es súper bonito. Ok, el profesor de matemáticas le encantan los números. ¿No les parecen adorables los números? ¡Qué sueño! Cierro los ojos unos minutos. Esta vez sí. Me estoy quedando sobado y noto como me fulmina con la mirada del profesor, así. Es como si pusieran a prueba mi coraje. Pero ya somos lo máximo de valor, de valientes. Después de clase. Oh, adoro esta música. Grita pura aventura, muchachos. Las clases han terminado por hoy. Miren ese sol. Bellísimo. Muchachos, muchísimas gracias por acompañarme. La aventura continuará en la próxima parte, con toda esta música de acción y con muy buenas energías. Por ahora, les pido que por favor se cuiden, que continuemos juntos y que cumplamos las metas tanto en esta aventura como en la vida real. Cuídense, muchachos. Hasta luego.